Hay muchas personas que vienen pidiendo ayuda, pero cuando uno les da la solución, les da el paso a paso, les da la información necesaria para consumir, para poder comenzar a ver cambios en su vida, pues simplemente la reciben, pero no hacen absolutamente nada. Si a ti te ha pasado en algún momento esto, o en este momento de tu vida estás en un punto en donde tú quieres cambio, pero no sabes por qué, quédate hasta el final de este episodio y te cuento qué es lo que podría estar pasando. Gracias, mi nombre es David Peñuela y hoy vamos a hablar, yo por qué queriendo cambiar no cambio. ¿Por qué queriendo cambiar y teniendo las herramientas para hacerlo? Porque de hecho tú vas, golpeas puertas, pagas sesiones de coaching, tienes la información y por qué teniendo la herramienta o teniendo la posibilidad de tomar la herramienta, no actúas. Y acá hoy vamos a abordar una de las causas porque yo he visto dos causas. Claro que por supuesto que pueden haber más. Una es el dolor, es el miedo al dolor, el miedo a enfrentar el dolor, el miedo a atravesar el dolor. Esa es una. Pero de la que vamos a hablar hoy es otra. Y es la relativa a que tú puedes estar cansado, cansada, pero no estás lo suficientemente cansado o cansada de donde estás para mover el culo y salirte de ahí. Básicamente esa es la razón. Es decir, la gente se queja y se queja y se queja, pero no han llegado al punto de estar cansados de estar cansados. Vuelvo a repetir la idea porque es muy importante. Siguen ahí porque no han llegado al punto en donde están cansados de estar cansados. Cuando tú dices, no más, no puedo seguir un día más así, ese día es donde hay verdaderamente una intención de cambio. Ese día entraste en el último día de la crisis. Bueno, tal vez en el primer día de la crisis. Pero ese día en el que tú dices, no más, no voy a tolerar esto ni un día más. Tiene que haber otra forma de vivir, tiene que haber otra forma de relacionarme con las personas, tiene que haber otra forma de puntos suspensivos. Ese día, my friend, es el día en que tu vida comienza a cambiar. Pero si por el contrario, tú no has llegado a ese momento, si por el contrario el vaso no se ha rebosado porque no ha llegado la última gota, vas a seguir dándole largas a este tema de comenzar a entrar en acción. Dicho en otros términos, tú estás inactivo, tú no has hecho lo que tienes que hacer porque sigues en un estado y en una zona de confort que no ha generado el suficiente sufrimiento como para que tú te pares, muevas el culo y te pongas a trabajar. Mira, acá se me viene a la mente una historia de una persona que llega a la casa de otra y al lado de esa casa había un vecino que tenía un perro y el perro vivía en una casa afuera es decir, dentro de la casa había un jardín, dentro del jardín estaba ubicada la casa del perro y dentro de la casa del perro había una puntilla. Y el perro todo el tiempo aullaba, aullaba, aullaba. Y claro, cuando este visitante fue a la casa de la otra persona, le decía, oye, pero ¿por qué ese perro grita todo el tiempo? Y le dice, porque no ha sentido suficiente dolor. Hay una puntilla en su casa, pero a pesar de que le duele y de que sufre, está cómodo, entre comillas, dentro de su sufrimiento, porque tiene más miedo de ver qué es lo que hay detrás de ese sufrimiento que el dolor y sufrimiento que está experimentando. Es decir, le gana el miedo que el sufrimiento que está experimentando. Y eso es lo que te pasa a ti si tú estás en este evento. Es que no ha llegado el límite. En Colombia decimos estoy hasta aquí y cuando decimos estoy hasta aquí nos ponemos la mano en la frente y hacemos una línea de izquierda a derecha.
Estoy hasta aquí. Hasta que tú no digas estoy hasta aquí, estás en una zona de confort en donde hay sufrimiento, pero tienes más miedo de ver qué es lo que hay allá que el sufrimiento que tienes. Por lo tanto, te aguantas el sufrimiento. Lo maravilloso viene cuando tú dices, puta, no más, no más. No me aguanto ni un día más así. Ese día comienzan a abrirse nuevos campos para ti. Ese día comienzan a abrirse nuevas oportunidades para ti. De hecho, ese día en tu cerebro comienza a generarse algo que se llama sinapsis, que no es más que la conexión, nuevas conexiones entre neuronas, conexiones que antes no existían. Lo he dicho en otros episodios. Una persona toma la decisión que toma a partir del nivel de conciencia que tiene. Si tú tienes un nivel de conciencia bajo, las opciones son casi que nulas. Al menos un máximo una, dos tendrás. Una persona que tiene un nivel de conciencia alto tendrá otras opciones, tendrá A, B, C, D, E. Y dentro de todas esas opciones tiene la libertad de escoger. La persona que tiene nivel de conciencia bajo casi que no tiene libertad porque tiene una única opción. ¿Y por qué te traigo a colación este tema? Porque cuando hay sinapsis en tu cabeza, porque cuando hay sinapsis en tu cerebro, en donde las neuronas comienzan a generar nuevas conexiones que antes no existían, quiere decir que hay nuevas opciones, quiere decir que tú subiste tu nivel de conciencia un poco, quiere decir que tienes libertad para escoger nuevas opciones. Por lo tanto, en ese momento, a pesar de que tú no sepas cuáles son esas opciones, tú sí tienes claro que hay nuevas opciones. Y por eso es que tú dices, no puede ser que esta sea la única forma de vivir. Y ahí es cuando tu cerebro, ahí es cuando esa creatividad comienza a crear nuevos escenarios para ti. Ahí es cuando tú te vuelves, ¿cómo ponerlo? Ahí es cuando comienzas a explorar nuevas opciones. Ahí es cuando tienes inquietud por ver nuevas alternativas. Pero si tú no has llegado a donde la gota rebosa la copa, va a ser muy difícil que tú entres. Sigues ahí con la puntilla en el culo y sigues aullando y quejándote, pero no haces nada. Y no haces nada porque no has tenido el suficiente sufrimiento dentro de tu vida. Ahora tú dirás, bueno, ¿y por qué se genera ese sufrimiento? Y algo de lo que me he dado cuenta hace un tiempo es lo siguiente, y es que ese sufrimiento que tú tienes es directamente proporcional al castigo que tú te das. Te lo voy a poner en los siguientes términos. Tú permites que otras personas, que otras cosas te castiguen a ti y te infrinjan ese dolor en la medida en que tú te infrinjas ese dolor. Cuando la persona, la situación te está generando un dolor, más bien pongámosle no dolor, sino sufrimiento, cuando la otra persona te está infringiendo un sufrimiento superior al que tú has estado acostumbrado a tolerar, ahí es cuando saltas de la silla, ahí es cuando dices, no, un momentico, y ahí es cuando comienzas a poner límites. Pero desde cero hasta que llegue ese límite, esa va a ser la franja en donde tú vas a comenzar a tolerar un montón de cosas. Y si tu vara es muy alta, vas a sufrir mucho. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón por la cual la vara es muy alta? Por tu autoestima. Tienes una autoestima muy baja. Digamos que la altura de la vara es proporcional es inversamente proporcional, es inversamente proporcional a tu autoestima. Entre más alta sea tu autoestima, más baja es la vara de sufrimiento. Es decir, menos tolerancia tienes al sufrimiento, porque entiendes que tu vida, que tú viniste fue a ser feliz. Y tomas decisiones conscientes en pro de mantener y conseguir esa felicidad, de estar en estado de felicidad. Que la felicidad no se consigue, la felicidad es una decisión. Por el contrario, si tienes baja autoestima, la vara es muy alta y vas a permitir que te falten al respeto y tú te vas a faltar al respeto.
Entonces, el sufrimiento que tú toleras en tu vida, sea porque tú mismo te lo infringes, sea porque otras personas te lo infringen, es directamente proporcional a la vara que tú te pones, al límite que tú pones de sufrimiento. Esas personas que no hacen nada es porque, vuelvo y repito, tienen mucha tolerancia al sufrimiento. Y no ha llegado el día último en que dicen, no me aguanto ni un día más de esta vaina. Esa es la razón por la cual cuando tú tienes esa puntilla en el culo, a ti no te pasa nada. No reaccionas. Lo único que tienes ahí es algo que te lastima, pero que no te hace mover. Es algo que te lastima y que te motiva únicamente a la queja, pero no a la acción. Hace 10 años yo pasé por una situación muy parecida. Duré 15 años con la puntilla en el culo sin hacer nada. 15 años de mi vida teniendo dependencia emocional brutal. Hasta que llegó una relación que me volvió bullshit, my friend. O sea, me volvió mierda. Duré 2 años llorando. Duré 730 días, todos los días llorando. Estaba en una depresión profunda. Y llegó un punto, después de tanto llorar, que yo dije, no puede ser posible que yo tenga que estar pasando por esto. No puede ser posible que no haya otra forma de vivir. No puede ser posible que yo tenga que vivir el resto de mi vida llorando todos los días. No puede ser posible. Y me negué absolutamente. Y negué esa posibilidad. Me alejé de ella y dije, tiene que haber otra forma. Y ahí fue cuando, sin saber, sin tener absoluta idea de a dónde iba a concluir yo, ¿y a dónde iba a terminar? Comencé, por ejemplo, a buscar a Dios, comencé a ir a las iglesias, comencé a hacer cursos, comencé a relacionarme con información que me podía cambiar la forma de pensar, pagué sesiones de coaching, comencé a relacionar, a buscar la solución, porque estaba aburrido de sentirme así. Imagínate todos los días llorar. Cuando la vida es tan hermosa, cuando hay tantas cosas por vivir, todos los días llorar. No puede ser posible. Es muy triste ser infeliz cuando uno puede ser feliz. Muy triste. Entonces, yo lo único que te deseo es que llegues a ese punto de inflexión en el que dices, ni un hijo de puta día más voy a volver a vivir así. Ese día te acordarás de mí, ese día va a comenzar a cambiar tu vida. Porque entendiste que tiene que haber otra forma. Y cuando tú abres esa puerta de otra opción para vivir tu vida, vas a ver cómo tu vida va a girar 180 grados. Va a ser hermoso. Va a ser maravilloso. Cuando yo comencé a buscar opciones, comencé a encontrar información que día a día me iba sanando. Y hoy en día te puedo decir, las relaciones que tengo, tanto sentimentales como laborales, como de amistad, son 300.000 veces más sanas que las que yo tenía hace 10 años. Que las afrontaba a partir del sistema de pensamientos del ego. Celos, venganza, dolor, sufrimiento, drama. Hoy estoy en libertad, amor, tolerancia, compasión. Y el drama en mi vida es muy bajo. Así que pregúntate, ¿cuál es la medida de tu sufrimiento?
porque ese va a ser el indicador para que tú sepas por qué no has entrado en crisis absoluta y por qué sigues con la puntilla en el culo. Gracias por escucharme, mi nombre es David Peñuela, te deseo lo mejor de lo mejor. Si necesitas ayuda, búscame, con muchísimo gusto desde el fondo de mi corazón, yo te puedo comenzar a ayudar. Mil gracias, si te gustó este podcast, este episodio, por favor compártelo con tu gente. Nos vemos hasta la próxima, chao.